Se anima a gambetear, genera faltas, tiene muy buena técnica en el pase para poder no solamente aportar desde el pase filtrado, el balón largo. Es realmente una de las cartas interesantes de este Boca en inferiores. Estamos a horas de otro superclásico del fútbol argentino, otro clásico entre Boca y River, y hoy, ya como ayer estuvimos analizando a Julián Álvarez, vamos a hablar de la camada de juveniles de Boca. Antes de comenzar los quiero invitar a suscribirse porque estamos a nada de la meta de 40.000 seguidores y por supuesto después vamos por los 50.000, es realmente increíble, pero además de todo eso los quiero invitar puntualmente a seguirme en Instagram porque en apenas unas horas seguramente estemos haciendo un sorteo muy especial para todos. Este no va a ser el sorteo para miembros que va a estar a partir de este mes porque recuerden, si son parte de la membresía de este canal por un precio muy barato, no solamente tienen videos exclusivos, prioridad para comentar comentarios, ser parte de determinados vivos que vamos a hacer con los amigos de la membresía durante estos tiempos, sino que además se van a sumar un sorteo muy copado que vamos a hacer pronto, además de las novedades que se vienen, porque tengo 3 o 4 proyectos que se vienen muy pronto con diferentes medios y la verdad quiero que estén presentes. Gracias por tanta banca y empezamos con el video. Se acerca otro clásico, tenemos bastante de lo que hablar. Por un lado teníamos a Julián Álvarez, estuvimos elogiándolo, comentando sus características, su gran juego y también su consideración por parte de Scaloni siendo uno de los convocados habituales, tenga o no tenga minutos. Ahora tenemos que ir a la vereda de enfrente y charlar acerca del futuro, ya que en Boca, por más de que va a tener varios futbolistas experimentados, Advíncula, Izquierdos, Campuzano, Rojo, Orsini, Pavón, Cardona, son varios futbolistas que pueden llegar a aparecer en el 11 titular de Boca. También hay juveniles presentes, también hay juveniles que están teniendo mucha incidencia en los últimos tiempos y que están evolucionando cada vez mejor. Es sorprendente la camada de juveniles que está metiendo Boca. Un club que la verdad que está haciendo un buen laburo en inferiores. Son cada vez más las diferentes características que podemos encontrar en sus jugadores. Futbolistas que son laterales, mediocampistas, enganches, delanteros, jugadores de muchísima calidad que en general apuestan bastante bien por lo que es el juego ofensivo. Es algo curioso. Boca Juniors está experimentando con varios juveniles que casi todos tienen un buen registro en cuanto a el armado ofensivo, más allá de que en defensa también son interesantes varios de ellos, pero son proyectos que responden más que nada a una obligación que tiene el fútbol argentino en los últimos tiempos. Recordemos, Argentina está pasando por un momento económico en el que no le permite incorporar grandes estrellas y además de la incorporación extranjera, digamos, de futbolistas de otros países, también pasa mucho que jugadores que están rompiéndola en equipos menores del fútbol argentino y que hace 15, 20 años tenían que pasar a Boca o River como vidriera para luego saltar al fútbol europeo, hoy en día hacen el salto directamente y así ves un pendejo que la rompe en Belgrano y salta a Genoa, o ves un pendejo que la rompe en Defensa y Justicia y te va directamente a Ajax. Son muchos los casos de jugadores que no tienen que pasar por Boca o River para poder pasar luego al fútbol europeo y esto también perjudica de alguna manera a los dos más grandes del fútbol argentino porque tienen que empezar a de alguna manera sumarse a este paradigma cada vez más notorio de tener que formar jugadores ya no solamente para disfrutarlos en primera, sino también como obligación para llenar las arcas y poder seguir subsistiendo económicamente. Los diferentes equipos del fútbol argentino están cada vez más abocados a este modelo de fomentar las inferiores, de mejorar en inferiores para luego poder exportar a estos jugadores o al menos algunos de ellos y poder sacar un sustento económico. Lo hemos visto en el proyecto de River de todos estos últimos años, ya no solamente con Gallardo como técnico, sino también como Donofrio, como cabeza de una dirigencia que apostó bastante por esto y sacaron mucho rédito económico en ese sentido. Boca, por su parte, con la dirigencia anterior, lamentablemente no tenía demasiados juveniles que poder disfrutar en primera división, pero ahora se está notando un cambio bastante importante, ya no solamente con lo de Boca predio o con gestos o decisiones, mejor dicho, muy interesantes como el otro día hacer entrenar a los pibes de 12 años de las inferiores de Boca con la primera división. Eso fomenta mucho el sentido de pertenencia de esos chicos que van a crecer estando cerca de sus diferentes ídolos o de personas que en un futuro quieren jugar con ellos, y unas inferiores que tuvieron el gusto de ver pasar a jugadores como Tevez, Bataglia, Banega, Gago, tantos jugadores de diferentes calibres de categoría mundial, muchos de ellos, bueno, son inferiores que necesitaban algunos exponentes nuevos que puedan demostrar su calidad. En este momento empezó a sonar Bailando Pegadito de no sé quién, pero bueno, empezó a sonar de fondo, así que si lo llegan a escuchar es bueno, cosas que pasan, están haciendo quilombo abajo. Hoy Boca tiene varios juveniles y hay que repasarlos a todos. Vamos a pasar algunos por arriba, como por ejemplo el caso de Gastón
Anderson Ávila actualmente no está en Boca, está a préstamo en Rosario Central, pero lo hace bastante bien. La verdad que es un defensor que me interesa mucho dedicarle un video exclusivo a él. Pero además de eso, tiene varios jugadores muy interesantes. Por ejemplo, lo que pasa en el lateral izquierdo de Boca. Agustín Sandes, categoría 2001. Valentín Barco, categoría 2004. Dos jugadores muy jóvenes, cada uno con muchísima calidad. Y es un puesto que Argentina, no te diría históricamente, pero sí en la modernidad en los últimos años, la verdad que es un puesto que le costó bastante sacar laterales. Si te fijas, Acuña y Tagliafico son experimentados en el puesto, pero detrás de ellos, el otro día estuvimos repasando, hay como una brecha generacional bastante importante, un par de años, para encontrar jugadores que puedan estar en la selección. Y así aparecen, más allá de Angileri o algún caso, jugadores que vos decís, bueno, tal vez le falta todavía como para estar en la selección argentina. O son juveniles directamente, Melluso, por ejemplo. Son pibes que le falta todavía seguir evolucionando como para poder estar. En cambio, acá aparecen dos pibes en una posición que, por ejemplo, la selección argentina en los últimos tiempos había sufrido mucho antes de Acuña y Tagliafico, y son dos jugadores con muchísima calidad. Sandes, por su parte, es uno de los jugadores que más centros completados por 90 minutos tiene en el fútbol argentino, superando incluso a Angileri, un especialista en la materia en River. El pasado 15 de septiembre, Boca enfrentó a Defensa y Justicia, por ejemplo, de BKCS, y el técnico, uno de los exponentes del fútbol argentino en cuanto a dirección técnica, tomó una decisión bastante particular, y es, por momentos, había una doble marca sobre el juvenil Sandes. O sea, una doble marca para tapar a un juvenil y que deje de tirar centros, porque venía rompiéndola contra diferentes oponentes y porque lo venía haciendo muy bien en ese registro. ¿Cómo terminó la cosa? Bueno, Sandes probó 7 centros y solamente completó, bueno, no completó ninguno, completó 0. ¿Por qué? Porque estaba continuamente marcado. Va a tener que mejorar en ese tipo de aspectos, pero de todas maneras esto nos habla de algo muy puntual. Son jugadores que empiezan a aparecer, sorprender, y que los diferentes técnicos ya empiezan a poner el visto bueno sobre ellos y estar muy atentos a sus condiciones para hacer peligrar el resultado cuando los enfrentan. Es un crecimiento espectacular en ese sentido, pero ni hablar de Barco, por ejemplo, que es uno de mis jugadores preferidos de esta nueva camada de Boca. Es un pibe que en julio cumplió 17 años, o sea, es muy pendejo, pero tiene un criterio increíble. Sube, conduce, aporta, marca, quita, está pendiente constantemente de generar peligro. Es una especie de atacante directamente en el puesto de lateral izquierdo. A mí me encanta mucho, la verdad, su calidad, porque a mí me gustan mucho los laterales que son muy atentos a cuestiones de aportar en ofensiva, y en este caso Barco es perfecto para eso. Según info de Sud Analytics, Valentín es, entre todos los futbolistas de la reserva, el segundo con más acciones ofensivas completadas, 8 por partido promedio, y el sexto con más centros completados, promedia 2 por partido. Es realmente una máquina de generar peligro constante, y es un jugador que ya lo vimos hace horas haciendo un verdadero golazo, iniciando la jugada y después definiéndola también contra River en reserva. Y el tema de que tenga apenas 17 años y todavía no haya rozado mucho lo que es la primera división es mucho. Ceballos, Varela y Medina son algo más conocidos. El caso de Medina, apodado Marquinhos por Paul Fernández en su momento por un bigotito que tenía que lo hacía similar al jugador brasileño. Es un jugador bastante interesante, debutó con 18 años y aunque era enganche, poco a poco lo vimos ser un mediocampista con más dinámica que otra cosa, y que en su primer partido en primera, para un jugador que intenta constantemente generar peligro, haya tenido solamente 2 pases cerrados de 44 intentados, nos habla bastante de la personalidad, calidad y también esa conducción muy interesante para romper líneas que tenía constantemente el jugador en ese primer partido. La verdad que Medina es un jugador muy interesante. Generalmente este tipo de futbolistas suelen perder más pelotas, pero Medina en ese sentido es muy interesante, más allá de que, como varios jugadores de inferiores, no solamente de Boca sino de diferentes clubes, tienen bajones de rendimiento. Las curvas de rendimiento están muy presentes en estos jugadores juveniles, que obviamente tienen que bajar su rendimiento, después ir mejorando, evolucionando, creciendo, lidiando con la presión de un club grande. Son muchísimas cosas a las que hay que estar atentos. Ceballos, un atrevido total, me encanta en el 1 vs 1, es un jugador muy interesante, lo hemos visto en la jugada contra River hace apenas unas horas. Pongo el ejemplo de River porque es el partido más reciente, tanto en el caso de él como en el de Barco, no es por otra cosa. Y Varela fue uno de los jugadores más vistos en lo que fue 2020, principio de este año, porque lo hemos visto jugar bastante, un mediocampista de bastante calidad y que es raro que no sea incluso titular en lo que es la primera división, más allá de que sumó bastantes minutos. Más allá de alguna mención a Vázquez, por ejemplo, en ofensiva, sí tenés otros nombres que me parece que hay que destacar. X Fernández es uno de ellos, es una joya de las inferiores de Boca, es una locura la calidad de los pases que tiene, el repertorio que tiene no solamente para distribuir, sino también para ser un atacante con muchos registros, chicos. Se anima a gambetear, genera faltas, tiene muy buena técnica en el pase para poder no solamente aportar desde el pase filtrado, el balón largo. Es realmente una de las cartas interesantes de este Boca en inferiores. Admira mucho a Busquets, dice que lo copia. Yo lo veo un poquito más, bastante ofensivo, digamos, con un registro ofensivo. Obviamente Busquets salvando la distancia, chicos. Lo que estamos
hablando acá es una distancia considerable, pues son pendejos, no es que estamos diciendo que sea Busquets. Él lo admira, lo copia, obviamente a una distancia considerable, pero a mí me parece que es un jugador algo más ofensivo. Lo hemos visto ya en el sub-17 con Aymar en el sudamericano y la verdad que se posiciona muy bien en mitad de cancha. Como todo pibe, comentó Pancho Sánchez, un especialista en el mundo Boca en Twitter, le falta algo de músculo todavía como para poder tener más fuerza a la hora de esas gambetas que intenta. A ver, más allá de manejar bien los dos perfiles y aportar en cuanto a la distribución, porque tiene buena visión de todo lo que es 3/4 de cancha, es un jugador que todavía puede mejorar bastante, principalmente en el apartado físico. Otro jugador y el último de esta lista es Aaron Molinas. La verdad que es una de las grandes figuras que podemos encontrar. Un enganche del 2021, un enganche moderno, es un jugador muy interesante para aportar en 3/4 de cancha, peligro constante, es muy interesante, te hace acordar a un jugador que no voy a nombrar porque ya lo dijeron todos en Twitter, y su analytics tira un datazo muy interesante. Es el sub-23 con más pases en profundidad completados cada 90 minutos en el campeonato local. Cuando hablamos de Aaron Molinas y cuando lo empezamos a ver a Aaron Molinas, te sorprende la personalidad, la capacidad de liderazgo en ofensiva y lo mucho que ofrece para poder desequilibrar a los rivales. Es un jugador muy interesante, lo estarán viendo en imágenes, es un futbolista a seguir. No estoy diciendo que alguno de estos puede llegar pronto a la selección argentina, pero sí que hay que ir siguiéndolos porque seguramente alguno de estos llegue en el futuro. Son jugadores muy interesantes, de mucha calidad. Me alegra mucho que un club como Boca, así como lo hizo River durante tanto tiempo y nos ofreció muchos jugadores al fútbol argentino y a la selección argentina, que es lo que más me importa en este canal, que los clubes aporten a la selección calidad, y River lo hizo durante tantísimos años siendo el mejor equipo de Sudamérica. Ahora Boca se está sumando a esa dinámica y la verdad que todos estos jugadores son muy interesantes, salvando las distancias, teniendo en cuenta que son pendejos, 17, 18, 19, solamente uno supera los 20 años, o sea, es muy importante esto, pero son jugadores a seguir. Así que en esta semana de Superclásico, así como estuvimos repasando a Julián Álvarez y River, ahora tocaba hablar algo de Boca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su juvenil preferido de todos estos? Y los espero el próximo lunes o martes seguramente con más contenido, ya mirando hacia las eliminatorias de la selección argentina, contra Perú, contra Uruguay, contra Paraguay y con alguna sorpresa de este canal.